gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Es un honor recibirles en esta sala y en este espacio. El programa de No Más Ensayo y Error, Decide con Certeza, se engalana de recibir el día de hoy a nuestra querida Diana Bracconi, que nos va a deleitar con su conocimiento, con su sabiduría y pues definitivamente con muchas cosas que seguramente nos podrán ayudar a modificar nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de percibir todo aquello en lo que estamos inmersos. Roberto, bienvenido en la Escuela Online de Conexión Holística. Gracias también por estar aquí. Y bueno, pues seguramente ustedes, si la conocen, sabrán de lo que les voy a hablar, y si no la conocen, permítanme presentarles a Diana. Diana Andrea Bracconi es directora del Instituto Crisol, que es experta y maneja como los ángeles, le digo yo, las ciencias ónticas, es coach transpersonal y es numeróloga óntica. Es instructora y creadora del método de lectura de frecuencias y numerología óntica, así como especialista en la interpretación de símbolos y arquetipos, y al mismo tiempo también trabaja todo esto de manera integral con la neurociencia al estar convertida en una neuropsicoeducadora. Sí. Diana, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues adelante, bienvenida. Gracias a vos, Ginei, y bueno, gracias a todos, ¿sí? que están ingresando de a poco, y bueno, un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. El objetivo de este programa es lograr que nosotros tengamos una visión mucho más extensa de lo que es la numerología. Creo que hemos visto por ahí muchas personas hablando de numerología, y una de las cosas que me encantó cuando yo conocí a Diana y platicamos por primera vez fue este hecho de que coincidimos en aquello de que la numerología es una serie de señales en el camino que nos permiten entender con toda claridad dónde andamos, qué está sucediendo en nuestra vida y cuáles serían las mejores alternativas que tendríamos si quisiéramos tomar una decisión de lo más adecuada posible. Así es que con esta intención de hablar más profundamente acerca de la numerología es el motivo por el cual tenemos a Diana con nosotros el día de hoy aquí. Así es que pues les voy dando la bienvenida a todos aquellos que se están integrando, y cuando quieran hablar, por favor, les pido de favor que levanten su manita. Yo voy a estar atenta aquí para lo que esté sucediendo. Si quieren abrir su cámara, y si la van a tener cerrada, no importa. Hay una sección abajo en la pantalla que está una manita así. Si tú le das un clic ahí, vas a levantar la mano, aunque tengas cerrada tu pantalla, tu cámara, perdón, y entonces yo voy a poder darles la palabra para que nos podamos comunicar con Diana para hacerle preguntas. Te sugiero que vayas anotando tus preguntas y al final vamos a dedicar un espacio exclusivo para que tú puedas hacer las preguntas que sea necesario. Y en el momento en que Diana nos vaya a hacer su explicación magistral, vamos a sortear vamos a ver una persona y vamos a pedirle que nos haga favor de enseñarnos cuál es esta parte extensa en la que ella puede trabajar con nosotros a través de la numerología. ¿Te parece, Diana? Me parece muy bien. Sí. Excelente. Entonces, pues, sin más preámbulo, muchísimas gracias a todas y todos, bueno, solamente Roberto masculino, pero a todas las personas por estar aquí. Gracias por integrarse y pues vamos a pedirle a Diana que nos cuente de viva voz. ¿Quién es Diana? ¿Qué ha hecho en la vida? ¿Y cómo llega hasta el día de hoy a estar en donde está? Adelante, Diana, por favor. Bueno, ¿quién es Diana? ¿Qué pregunta, no? Porque a veces uno no se mira a sí mismo, ¿no? Uno va hacia afuera. Pero si me tengo que definir, me definiría como una buscadora, como decimos siempre, una gran buscadora.
y ser buscadora en la vida te va colocando y te va colocando en espacios donde vas conociendo gente increíble, digo yo siempre, que como que son espacios donde uno se va conectando y haces un camino donde todos te acompañan. Pero bueno, Diana, en realidad, cuando nació, cuando he nacido, ¿no? No me gusta hablar mucho en tercera persona. Cuando nací, tuve una infancia muy feliz. Siempre digo que tuve una infancia muy feliz y que la felicidad con la infancia forma esa base tan importante para el futuro, ¿no? Donde yo puedo ver la vida desde un espacio donde siempre me sorprendo. El día que me deje de sorprender, ya no sería Diana. Por más que, viste, que vos veas mucho o conozcas mucho, si perdés la sorpresa de la vida, perdés una gran capacidad que es acompañar en el crecimiento las cosas que suceden a tu alrededor. Así que he hecho muchas cosas y lo primero que hice fue ingresar a la universidad porque quería sorprenderme y conocer sobre el ser humano y estudié antropología cultural y social, que es arqueología en realidad, la cultural, porque quería saber mucho más como buscadora, ¿no? Y después, bueno, en todo ese crecimiento me he casado, me enamoré, me casé y tuve dos hermosas hijas. Y ese es mi papel en la vida, ¿no? El papel de la vida, cuando uno participa con la vida, ¿no? Y hace vida y es creadora y tiene hijos, va creciendo junto con los hijos, pero nunca dejé de buscar. He hecho muchas cosas. Hasta fui repostera, que siempre lo cuento en mis clases. Durante 15 años creaba tortas inmensas de muchos pisos, donde participaba de la felicidad de la gente. A mí me gusta participar de eso, de la felicidad de las personas, ser parte, ¿no? De un nacimiento, de un bautismo, de un casamiento. He estado en todos esos espacios. Y digo que como resonancia esos espacios quedan desde lo óntico, ¿no? Y uno sigue estando en esos lugares, en los recuerdos de las personas y en el corazón. Y creo que eso me fue llevando hasta este conocimiento de querer saber mucho más hasta que llegué a la numerología. Y la numerología me abrió una puerta inmensa, inmensa, para entender muchas cosas que me llamaban la atención y seguir sorprendiéndome. El camino de la numerología empezó hace mucho tiempo y ese mismo camino me depositó en las ciencias ónticas, en la puerta de Crisol Ciencias. Y yo fui alumna de Crisol Ciencias, por eso digo siempre que sé lo que es estar sentado en el Instituto Crisol y sorprenderte con las ciencias ónticas, y ahí encontré mi espacio. ¿Viste? Wow. Cuando vos decís, llegué a mi casa, llegué a mi lugar, sentada ahí, llegué al lugar donde yo siempre sentí que tenía que estar. Y bueno, con el tiempo me recibí, estudié muchísimo y terminé trabajando en Instituto Crisol, siendo la directora y socia de Roberto. Está aquí presente con nosotros y es mi socio. Me dio un espacio, ¿no? Porque él hace 35 años que tiene su espacio óntico. Y en ese espacio he desarrollado la numerología óntica, ¿no? Que la numerología óntica viene de la mano de todo lo que aprendí en el Instituto Crisol. Y ahí creé este método donde fusioné todo lo que había estudiado con hacer visible lo invisible, porque eso es lo óntico. Y Claro. entonces seguir sorprendiéndome en la vida con lo invisible que nos da forma. Porque cada vez que descubro eso, es como que uno se nutre de eso, ¿no? Es como que esa información te va nutriendo. Así que creé este método, el método óntico, de base óntica de la numerología, donde siempre la base de la numerología es pitagórica, ¿no? Pero llevado, como nosotros somos transpersonales y ónticos, a lo transpersonal, a lo arquetípico, y descubrir aquello que nos da forma dura muchas veces en la vida, que no hace que nos sorprendamos, que nos saca esa parte de seguir sorprendiéndonos en la vida, ¿no? Porque todo se transforma en una obligación. Entonces, la numerología óntica te coloca nuevamente en la naturalidad de tu ser, así como cuando eras niño, por eso la amo. Claro. Recuperás nuevamente la felicidad y las ganas de ser en la vida aquello que tenías que ser y te olvidaste en el camino. Qué Así que eso maravilloso, te Dios. amo. Qué maravilloso, que es algo verdaderamente espectacular la forma en la que lo manejas y cómo nos lo expresas, porque definitivamente cuando tenemos esta conciencia
de la totalidad a la que pertenecemos y de cómo esta naturalidad nos mantiene en cosas, diría yo, mucho más sencillas, definitivamente ahí es en donde está este punto de la certeza en lo invisible, que es una de mis frases favoritas. Yo siempre, cuando participo en alguna cosa, siempre les digo, soy una impulsora total de la certeza en lo invisible, porque estoy segura que nosotros estamos dentro de esta conciencia que nos mantiene, que nos sostiene y que nos permite ser auténticamente. Bueno, y cuéntanos entonces, Diana, ¿cómo es que llegas a hacer esta creación? Ya nos dijiste, haces como tu propio resumen, vamos a decirlo Sí. de alguna manera, y llevas la numerología pitagórica a esta versión óntica. Yo te pediría de favor, creo que a lo mejor no todas las personas que nos estén viendo ahorita o quizás en diferido, a lo mejor hayan escuchado este término o comprendan de qué se trata. Entonces, si nos explicas un poquito qué es esta parte óntica y luego nos cuentas cómo lleva la numerología hacia esto, nos vas a iluminar todavía más todo esto que nos estás platicando. Muy bien. Lo óntico es todo lo relativo al ser, ¿no es cierto? A nuestro ser, pero no a lo que nos hace, sino al ser en sí, al ser en sí. Porque muchas veces olvidamos quiénes éramos para pasar a ser con H, no al ser del ser, ¿no? A todo lo que hago. Entonces, cuando nosotros hacemos en la vida y olvidamos quiénes somos, ¿sí? Pasamos a formar parte de todo lo que es cultural, de todo lo que es mundo, y nos vamos como perdiendo, nos perdemos lo que es como en esencia somos. Eso queda de manera invisible en nosotros, queda de manera invisible en nosotros, y todo lo que nosotros hacemos en el mundo, detrás va nuestra invisibilidad. Y aparte, esa invisibilidad que somos nos da forma todo el tiempo, nos da forma, pero es como que uno en algún momento pierde esa conexión. Y la numerología óntica, que lee más allá del símbolo y más allá del signo, es poder traspasar, nosotros llamamos tapasigno. El número es un tapasigno. Si yo puedo traspasar lo que es un 1, lo que es un 2 y conectarme con la onticidad del 1, que le da forma, con la onticidad del 2 que le da forma, entonces voy a lograr una conexión mayor y más profunda. Leer un 2 desde el origen de lo que es un 2 no es lo mismo que leer un 2 como un símbolo, ¿no? Leer que el 2 es una pareja, que es la dualidad, que es el amor, que no es lo mismo que leer lo que le da forma al 2 y de dónde viene el 2. Entonces, es como pararse en el espacio mayor y desde ese espacio mayor comprender lo que le da forma a todo lo que veo. Entonces, la numerología óntica te coloca en un espacio donde todo lo que lees es la totalidad de lo que ves. Por ejemplo, si yo voy a leer un 2, yo tengo que saber de dónde viene ese 2 y por qué ese 2 tiene esa forma. Nunca voy a leer, yo le digo terminal. El terminal es lo que yo veo como un término y terminó ahí. Yo tengo que ver lo que le dio forma a ese 2. Y voy a entender entonces por qué ese 2 funciona como funciona. No quiero saber solo lo que es un 2, yo quiero saber qué le dio forma a ese 2 y por qué funciona de esa manera. Entonces, si yo voy a leer un 2, por ejemplo, que viene de un 11, que ya sabemos que el 11 es número maestro, ¿no? Y no se leería como un 2, pero en el concepto, el número 2, el 11 también es un 2. Uh-huh. Entonces tengo que saber todo eso, tengo que saber que en algún momento ese 11 va a pasar por un estado donde se va a transformar en un 2 y le va a costar. Claro. Entonces, cuando yo veo un 11, yo sé que ese 11 ha pasado muchas más veces siendo un 2 que un 11. Entonces no sirve solamente leer, ay, tenés un número maestro, sos un 11. No, porque yo sé que ese 11, como yo siempre le digo a las chicas que estudian conmigo, ¿no? Todos quieren tener un número maestro y después lo quieren devolver cuando saben lo difícil que es mantener un número maestro en alto. Porque muchas veces un número maestro baja, ¿sí? Sube y baja muchas veces como si fuese una montaña rusa, ¿no? Y toca el fondo. Entonces, cuando toca el fondo, de manera óntica, yo les digo, si toca el fondo, tienen que saber que ya pasó la frecuencia por ahí, no está. Es un estado, es un momento. Y todo lo demás queda en nuestra mente, como
una impresión de que eso ha pasado por ahí y me quedó ese estado negativo. Pero ya no está más la frecuencia ahí, porque el mundo de la frecuencia todo el tiempo es sube y baja, nunca es estático. Eso es la naturalidad de una frecuencia. Entonces, el estado natural de un número es subir y bajar todo el tiempo, pero no es natural que yo me quede en alguno de esos dos estados, en una subida o en una bajada. Yo tengo que acompañarlo y tener una estrategia para saber que cuando esa frecuencia bajó, yo ya estoy subiendo. Y tener entonces la herramienta para ya colocarme en el otro estado. Y tener la suficiente fortaleza para saber que eso también pasará. Ok, ok. Qué interesante, porque definitivamente no es nada más el hecho de dar una definición conceptual, sino de ver toda la estructura que está conformando esta vibración de la que estamos hablando. Y desde luego, hacia dónde va a llevarte, te va a permitir por todos los medios entender qué es lo que realmente eres, para después saber qué podrías realizar, qué podrías Lograr. qué puedes lograr para que entonces puedas tener y dejar de Exacto. estar viviendo en este sistema en el que la gente hace todo el tiempo cosas porque quiere tener resultados, logros, Sí, pareja, etcétera, cuando en realidad lo que está dejando detrás es el ser, en lugar de aprovecharlo para enfocar lo que realmente hicimos. Fíjate que yo, exacto. Diana, quiero hacerte esta pregunta para ver tú qué opinas al respecto. En la experiencia que yo tengo del manejo de la numerología, una de las cosas que hago siempre es ayudar a la persona para que en el momento que tiene este conocimiento descubra este poder que realmente tiene. Y yo siempre les he dicho que desde ahí es mucho más fácil entender y desde luego proyectar este potencial que traemos con nosotros, sin que este sea una situación de bueno o malo, sino simple Sí, y sencillamente lo que es. Y creo que tiene que ver mucho con esto que acabas de explicar tú, ¿no? Lo que viene detrás. Y de ahí, bueno, derivarnos a los puntos extremos cuando manejamos las cosas por exceso o por debilidad, que uno nunca sabe, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, en mi número de sendero, como los conoces tú, que yo tengo un 8, probablemente el poder para materializar lo pueda yo emplear en el sentido de convertirme en una persona muy avara o constantemente pensando en la carencia, desde el punto de no tengo la capacidad para y no quiero soltar. Y al final de cuentas, parece ser que estos extremos serían exactamente lo mismo, nada más que manejados por uno u otra perspectiva. Y quizás no necesariamente tiene que ser una parte negativa. no. Quizás es una oportunidad de crecimiento para que yo pueda llegar a lo que realmente vengo a materializar a este plano físico. ¿Qué Pero opinas tú al respecto de eso? yo te diría que con tu sendero, por ejemplo, si vos estuvieses pasando por alguno de esos extremos, en la numerología óntica, el 8, por ejemplo, que lo vemos más completo, que pertenece al infinito, que tiene una mente y tiene una materia, ¿no? En algunos momentos ese 8, la cabecita se le hace muy chiquita y se desconecta de su esencia y el cuerpito se le hace muy gordo y se hace totalmente materialista. Entonces, todo lo que pasa por el corazón es materia. Y todo lo que pasa por el corazón es materia y no se alimenta del amor que el 8 necesita, entonces todo es así, ¿no es cierto? Como es materia, le pierdo el amor a las cosas o no quiero más cosas. Pero cuando no quiero más cosas, sucede que tengo la cabeza muy grande y tengo más conexión con lo invisible y no tengo materia. Y el 8 necesita fluir todo el tiempo. Pero para eso, desde lo transpersonal y óntico, yo hago trabajar la ejecutividad que tiene el 8 y el emprendimiento. Porque el emprendimiento y la ejecutividad van de la mano, pero no quiere decir tener una empresa, tener un gran negocio, sino ser un buen ejecutivo de la energía que tiene el 8. Claro. Saber que siempre tiene que subir y bajar. Y el 8 vive de lo que ama. Si no vive de lo que ama, entonces todo lo que tiene es totalmente vacío. Ya no le interesa. A veces el 8 se pone
que se pone avaro cuando es muy materialista y sufre a lo mejor de la pobreza cuando es muy espiritual, pero es porque no tienen dónde traducir el amor en el mundo, porque el 8 es el mundo, o traducen el mundo solo a cosas para ser y tener, y el ser está afuera. Entonces ahí el 8, yo digo que se seca de materia o se seca de espíritu. Claro, y mantener el equilibrio sería como el reto que tendríamos Sí, que ayudar a que una persona en estas frecuencias claro. viniera a desarrollar, ¿no? Yo diría una mano, es el 8, yo lo hago como es un infinito, lo Ujú. acuesto como un infinito y es pararse en el medio, una mano en el corazón o en la cabeza, digo yo, que es el espíritu, y una mano en la materia. Y entonces eso sube y baja, ¿no? Que todo lo que venga del mundo sea de lo que amo. Y ahí es completo. O si no, el 8 sufre. Por Ok. ejemplo, vos amás lo que haces y sos agradecida de lo que haces. Entonces, cuando el dinero llega a tu vida de lo que haces, fluye, Ujú. va y viene, ¿no es cierto? Uno puede dar y puede recibir. Claro, Ese es un 8 bien, sería bien proyectado, ¿no? Y desplegado. ok, muy bien. Pues bueno, me encanta la idea. No sé si quieras que abramos, porque todo depende como quieras tú ir guiando esta sesión. Si Si quieres vos, que recibamos preguntas de la gente si, o... si vos querés, yo te explico y les explico todo lo que podemos encontrar en una fecha de nacimiento, porque no es solamente un sendero de vida. Desde lo transpersonal y óntico, cuando a mí me dan una fecha completa, y si querés después lo hacemos con alguien Ujú, para traducirlo, yo veo desde el día, y si el día es doble, por ejemplo, alguien que nació un 15, ¿no? Para mí no es un 6, para mí es un 15. ujú, Y ese 6 yo lo voy a leer junto con el 15, que son los dones y talentos que trae la persona. Y cuando yo hablo de los dones y talentos, no hago de lo que viene para la vida, hablo de la onticidad que tiene el ser cuando nace y está en el día nada más. Esa onticidad completa, yo siempre lo explico de esta manera. Vienen con una valija a la vida, que es todas las herramientas que tienen, está en el día. Pero desde la numerología óntica transpersonal, esa valija queda escondida cuando yo le sumo el mes y se me transforma ese triángulo día y mes en una puerta que se llama la puerta del hogar de nacimiento. Cuando yo nazco en ese hogar, me transformo en un hijo o en una hija, me recibe una madre, un padre, y ahí ya está lo arquetípico, que es lo transpersonal. Nosotros trabajamos los arquetipos de los números. Entonces, en ese hogar, en esa puerta, me esconden la valija y me dan una valija hecha de creencias y mandatos por mamá y papá y me dicen cómo vivir la vida. ujú. Entonces, esa persona que nació un 15, por ejemplo, tiene un 1, que es muy líder, que es muy brillante, es muy inteligente, tiene un 5 para comunicar, para circular, para ser curioso, para aprender de lo que lo rodea, y eso se transforma en un 6, que es el servicio y el amor. Pero ese 5 y el 1 hacen que ese servicio se transforme en algo extraordinario, si yo lo puedo comunicar y ser un líder en lo que voy a hacer, que son los dones y talentos que tiene. Y a veces me preguntan, ¿ese don y ese talento, en realidad es mi vocación? No, ese don y ese talento vos lo vas a apoyar en todo lo que hagas en la vida. Si ese 6 vas a ser madre, vas a ser una líder en tu casa y vas a poder ser una muy buena comunicadora y le vas a dar libertad a tus hijos con amor, ¿no? Entonces, eso es el 6, tu don y tu talento apoyado. Si vas a comunicar o vas a enseñar y vas a ser una maestra, pues son grandes maestros los 6, sos una maestra que tiene liderazgo. Los alumnos te van a recordar siempre por cómo hablas, por cómo te comunicas con ese 5, divertida aparte para comunicar. Entonces ese don y ese talento está apoyado en la maestra, ¿no? Porque hay maestros que no tienen ese don y ese talento, tienen otros. Entonces, eso viene con tu valija, pero cuando vos nacés en esa puerta de hogar de nacimiento, esa valija se esconde y te dicen cómo vivir. Como si, por ejemplo, si ese 15, ¿sí? Que es un 6, nació el 15 de enero, es un 7, es un 16, ¿no? Es un 7. Y para nosotros, un hogar 7, que no es muy fácil, hablamos aquí de un arquetipo madre con muchos prejuicios, que me dicen cómo vivir, me bajan la autoestima, por ejemplo, son muy mentales, profesan una fe y me quitan mi fe.
me esconden la valija. Entonces, cuando yo salgo a mi sendero, hago el sendero completo, la fecha completa, me llevo toda esa valija de creencias y en el medio del camino me doy cuenta, más o menos tipo 40, 45 años, bastante lejano, que traía una valija mía y nunca la había estrenado. Y ahí encuentro mi don y mi talento, más o menos tipo 45 años, digo, mira todo lo que tenía acá, y yo no sabía que lo tenía. Revoleamos la valija de mamá y papá, que son creencias viejas, y estreno por fin mi propia vida. Entonces siempre digo, ¿por qué esperar hasta los 45 años? Si esta herramienta es maravillosa y te coloca en tu sendero más temprano que tarde. Porque Claro. si yo no piso mi sendero, nunca voy a llegar a mi nombre completo, que es lo que tengo que lograr en la vida. Entonces siempre voy a estar en el sendero equivocado, llegando a espacios incorrectos, y es cuando solo hago para tener. Pero cuando ese sendero se desemboca directo en el nombre y es mi logro, y el logro se activa, entonces ahí soy lo que soy, mi potencia completa. Ojalá todos pisásemos la potencia a los 21 años, cuando tenemos que salir al mundo, porque en algún momento lo vamos a tener que pisar. Aunque así nos falte una hora para irnos de la vida, pisamos la potencia para saber lo que éramos. Entonces, ¿por qué no pisarla a los 21, cuando realmente se tiene que abrir la puerta para salir al mundo? Esto es lo que enseñamos con ciencias ónticas y transpersonal en esta numerología. A trabajar con herramientas transpersonales, descubrir cuál es tu arquetipo niño que te dio forma de manera invisible y ahora sos el adulto que sos. Ok, pues qué súper interesante, porque de verdad esto sí es toda una estructura que te lleva a un pleno conocimiento de quién eres. Y una de Sí, las cosas que siempre he pregonado y le he dicho a la gente es, si tú no sabes quién eres, pues te va a pasar de noche todas las cualidades que tienes, y en lugar de estar utilizando algo que verdaderamente refleje lo que tú veniste a cumplir en tu contrato, y vamos a ponerlo así, digamos, entre comillas, ese sí, contrato de vida que realmente te está llevando a hacer a lo mejor este recorrido del que me estás hablando, y hacer, o sea, es ser con ese, ¿no? sí, Seas realmente lo que tú veniste a hacer a este planeta. Bueno, yo creo que debe mantenerte siempre en un estado de satisfacción, de plenitud, de felicidad, y definitivamente coincido contigo. Yo siempre me he preguntado por qué no se les enseña a los niños en la escuela esto como una herramienta, como una materia sí, esencial para que los niños, está muy bien que los niños se aprendan las capitales del mundo, pero si les enseño a manejar una computadora, que hoy en día la mayoría de los chiquitos nacen con un chip sí, perfectamente conectado con la tecnología, no van a tener ningún conflicto, solo tengo que decirles, busca la información aquí y listo. Pero darle esta información tan valiosa y dejar de hacer esas etiquetas, sobre todo creyendo que los que tienen la razón son los adultos, porque ciertamente, como tú decías, Diana, empieza la valija en la casa con papá y mamá, de todas las creencias que ellos tienen, sí, pero luego viene el problema de la escuela y son las creencias de todos los maestros con los cuales vas a estar pasando a través de toda tu infancia, y luego vienen los amigos que son más poderosos y los padres de esos amigos y toda la gente que tiene una opinión al respecto de lo que estás haciendo, de lo que supuestamente eres, porque te ponen una etiquetota con un juicio del tamaño del mundo, y claro, a partir de ahí la criatura crece con esa inseguridad y esa incertidumbre constante, y por eso cuando llegan a la edad de la adolescencia, pues no tienen ni la menor idea de para dónde, ¿no? Y todavía llegas a los 35, 40 años y sigues y perdida en no el sabes, universo. Ajá, perdida en el universo. Yo he visto cantidad de gente que ya resuelven según ellas y las ves 10 años después y siguen atoradas en el mismo problema que no habían resuelto, por la pareja, por el trabajo, por su profesión, por los hijos, por lo que tú me quieras decir. Y dices, ¿de verdad? Pues si la vida se nos va así, ¿cuánto tiempo más quiere seguir esperando? ¿Y cuánto tiempo más quiere seguir esperando la sociedad a darse cuenta de la importancia? Tú imagínate esto en una empresa en donde tú tuvieras un perfil de tus trabajadores, de la gente que toma decisiones, no importa si son operativos, no importa el nivel que tengan,
la riqueza que le estarías dando a una persona que tenga este conocimiento para poder desempeñarse de la mejor forma. Porque entonces sí va a encontrar esa naturaleza que ama, esto que a mí me apasiona hacer, esto que yo sería capaz de entregar mi vida con tal de lograrlo. Y la mayoría de las empresas, por ejemplo, tienen un pensamiento bastante tradicional en el sentido de, pues tú haces tanto y yo te doy tanto, ¿verdad? Entonces, yo espero de ti estas y estas y estas actividades y por eso yo te voy a pagar una X cantidad de dinero. ¿Y a dónde te lleva eso? A que cada día estés cargando aquí en la espalda esta desesperación de otro día más de trabajo. En lugar Claro, de que estés esperando a ver a qué hora se amanece para lo que sigue, porque verdaderamente estás amando eso que estás haciendo. es Me tal encanta, cual. me encanta. Es tal cual. Mira, yo te cuento que muchas maestras o profesoras estudian numerología óntica y transpersonal y utilizan la numerología muchas veces para ver los hogares de nacimiento que tienen a lo mejor los chicos y entender las capacidades y entender aquello que los ata, decimos nosotros, porque nosotros no enseñamos un conocimiento en el instituto, enseñamos una estrategia para liberarte de aquello que te ata. Y la estrategia justamente es conocer quién sos, ¿sí? Y hacia dónde vas. Es la orientación, se llama, orientarte. Entonces te damos herramientas para tu orientación. Y es muy bueno. Hay muchos psicólogos, hay abogados que lo estudian, porque vos podés aplicarlo en muchas cosas la numerología. La numerología no es una herramienta predictiva, yo digo que es una herramienta de diagnóstico, porque diagnostica tu frecuencia, el estado de tu frecuencia. La frecuencia sufre como nudos en muchos espacios y una vez que una frecuencia está nudada ya no circula, siempre va hacia el mismo lugar, va y viene, ¿no? Y muchas veces pasa que como es la frecuencia cumple un ciclo, si se acostumbra, el ciclo va de lo positivo a lo negativo todo el tiempo, toca lo negativo y vuelve a lo positivo, porque es la normalidad de una frecuencia. Pero si se acostumbra a estar en la parte negativa, la normalidad va a ser de lo negativo a lo destructivo, de lo negativo a lo destructivo, porque lo destructivo y lo positivo es la punta que se junta en el círculo. Entonces pasa la negatividad inversa, va hacia el otro espacio. Entonces cuando una frecuencia se vive como normal, negativa, y lo negativo de lo negativo, lo destructivo, es cuando vemos esas vidas, ¿no? Que vos decís, ¿qué ha pasado acá, no? ¿Cómo se llegó a esto? Y se llega a eso porque la frecuencia se pasa para el otro espacio. Entonces, hacer un buen diagnóstico de frecuencia, porque hay números muy difíciles si se pasan del otro espacio, ¿no? Muy duros, ¿no? Que como un 9 que se pase del otro espacio o un 7 que se pase del otro espacio son muy duros. Entonces, poder tratar esa frecuencia y descubrir las capacidades que tiene junto con la persona, ¿no? Porque la persona a lo mejor nunca descubrió sus capacidades, porque no le fue permitido, ni de niño, ni de adolescente, ni de joven, porque estuvo en espacios equivocados, por ejemplo, o con personas adultas que no le han aportado. Entonces, que la persona se asombre, como dije yo al principio, junto con nosotros que estamos leyendo su frecuencia de todo lo que puede llegar a ser, eso es maravilloso, ¿no? Porque estamos colocando esa frecuencia en el mejor estado. Y la frecuencia es un estado, es un estado. Y nosotros tenemos un estado mental, microclima, ¿no? Y el microclima muchas veces influye en ese estado de frecuencia. Por eso descubrir nuestro microclima interno, el arquetipo que nos da forma, las creencias que nos limitan, los mandatos que no nos dejan, descubrir todo eso hace que nosotros podamos entonces descubrir en la profundidad de la sombra, en el sótano, le digo yo, la valija que nos han escondido. Cuando Claro. llegas al sótano, abrís la puerta y te encontrás tus dones y talentos, es maravilloso. Los dones y talentos de ninguna manera pueden numinar. Si numinan, estallan dentro de nosotros. ¿Sí? Y aquello que estalla dentro de nosotros y florece dentro de nosotros no es sano. Tiene que florecer fuera. Hay que acompañar esa emergencia, se llama emergencia, de información hacia el exterior para que eso se transforme en nuestro propósito de vida. Wow, 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 wow. Pues digo, si no queremos ver la realidad de lo que la numerología puede aportar en nuestra existencia y sobre todo tan magistralmente
tratado, elaborado y estructurado, pues no sé qué estamos esperando. Creo que este tiempo que estamos viviendo nos trae justamente a este punto de tener las herramientas para este despertar y para darnos cuenta, porque creo que ha sido demasiado el tiempo en el que hemos tenido que estar viviendo encicladamente sobre cosas de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. La gente pasa por este planeta, se va y seguramente vuelve a regresar y vuelve a vivir otra vez y estamos ahí atorados justamente por eso. Yo en alguna ocasión, en un estado de desesperación o de estar renegando o quejándome, porque cuando digo, ya sabes, ¿no? Que uno siempre pasa por esas Sí, etapas en la donde negatividad de la frecuencia. exactamente, exactamente, pasas por ahí y entonces ni tú solita te aguantas. Y estaba yo justamente peleándome con el origen creador y diciendo, ¿hasta cuándo? Pero a grito, hacía grito pelado, ¿no? O sea, no te creas que aquí en una plática personal o internamente, no, hacía gritos y bendito sea Dios que tuve esta explosión, porque eso me permitió después tomar todas mis partes y poder integrarme y comprender muchas cosas, porque mis gritos eran ¿hasta cuándo? ¿Cuántos niños más muriéndose de hambre? ¿Cuántas mujeres más violentadas? ¿Cuántos hombres más metidos en drogas? O sea, todas estas cuestiones que a mí me parecían nefastas, sin haber entendido esta claridad de, bueno, cada quien está escogiendo un camino y tiene justamente esto que tú estás diciendo. Es una puerta que lo va a llevar a una frecuencia específica que si no sabe cómo manejar, pues ahí es en donde está el reciclamiento. Y viene a mi mente un poco un programa, una serie española que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero que justamente pueden pasar por las puertas y van a diferentes épocas y Sí, entonces la vi esa serie, sí. y esto me da esta idea, ¿no? Como es, bueno, ahí estaban haciendo una serie de fantasías, pero al final de cuentas es lo que digo, ¿por qué se encicla uno sobre lo mismo y a veces no sabes ni de dónde viene esta necesidad o este miedo o esta sensación de querer hacer una u otra cosa y quedarte en la apatía, procrastinar, detener y al final de cuentas te quejas y gritas al respecto de algo, ¿no? Si tienes esta herramienta en la mano, que puede ser tan maravillosamente extraordinaria para explicarte y que tú tengas esa claridad de a dónde voy a ir yo en mi vida si conozco toda esta información. Desde luego, aquí en los comentarios voy a dejar a dónde pueden comunicarse contigo, dónde pueden tener acceso para que puedan contactarte y cuando tengamos el estreno de esto en YouTube, vamos a tener también el acceso para que muchas otras personas de todas partes del mundo nos puedan ver y puedan saber que aquí hay un lugar a donde pueden venir a descubrir todo esto de sí mismos y hacer ese verdadero camino una maravilla. Como les digo yo, descubrir que esta vida es un viaje de autodescubrimiento que nos va a llenar, lo que tú decías en un principio, de sorpresas y de admiración. Si uno pierde ese sentimiento, si uno pierde esa capacidad, pues no sé qué estamos haciendo en la vida de verdad, Es ¿no? así, porque si vos dejás si perdés la capacidad de asombro, quiere decir que ya no ves la vida con ojos de niño. Y cuando Claro. nosotros somos niños, tenemos nuestros dones y talentos a pleno y Así es. vemos la vida a través de nuestro sentido real. Una vez que nosotros ingresamos al mundo cultural y a la escuela, ya nos conectamos al mundo cultural. Y el Así mundo cultural son lentes, digo yo, es ponerte unos lentes que no son tuyos, que son prestados para la vida, donde te enseñan a mirar desde ahí, cómo tenés que mirar, cómo tenés que pensar, cómo tenés que elegir, ¿no? Todo es una guía de cómo tenés que, y te olvidás de todo lo que sos y de todo lo que es. Siempre digo que nosotros cuando nacemos olvidamos quiénes somos y salimos como buscadores para entender, ¿no? Que ya en realidad ya sabíamos, nacemos, nos olvidamos y acá pasamos a conocer. Y todo lo conocemos, es todo para conocernos lo que hacemos y es totalmente, es una explicación de una explicación de una explicación. Y es eso, vos dijiste algo hace un rato de que
juntar todas nuestras partes, ¿no? En la vida nosotros nos vamos fraccionando todo el tiempo. Nos fraccionamos en una relación o en todas las relaciones que hemos tenido dejamos un pedacito. En todas las cosas que hemos tenido dejamos otro pedacito. En los lugares que hemos visitado también, en los trabajos que hemos tenido. En algún momento tenemos que juntar todas nuestras partes, porque no podemos dejar olvidadas nuestras partes en algún lugar por donde hemos transitado, ya sea una relación, ya sea una ocasión o un trabajo, ¿no? Como un miedo, una culpa, algo, una situación donde yo cierro la puerta sin haber solucionado, por ejemplo, porque si no lo voy a volver a repetir. Por ejemplo, una curiosidad de la numerología que vemos nosotros, óntica, es que aquello que te dio forma, que se llama hogar de nacimiento, día y mes, ¿sí? Que es la puerta del hogar, donde se me ha forjado y se me ha puesto un vestido que no es mío, es prestado, ¿no? Y heredado por nuestros ancestros, como creencias y mandatos, nuestro nombre, el primer nombre que tenemos, no el segundo, el primero, el nombre de pila, contiene la llave que abre ese hogar. Es una fórmula correcta y completa que si yo la miro y la utilizo, salgo de ese círculo vicioso de creencias y mandatos. Tiene la llave correcta, pero muchas veces nos llamamos por el segundo nombre, nos ponen un sobrenombre y ese nombre, cada vez que vos te dicen, por ejemplo, Ginei, Ginei, si es tu nombre de pila, está vibrando la puerta de tu hogar para que se abra. Ahora, si vos no te llamás como te pusieron el nombre, esa puerta queda cerrada y me cuesta un montón, porque el primer nombre contiene la fórmula correcta para abrir la puerta y que el sendero se ponga en positivo. Descubrir ese número es muy importante, que es el nombre de pila, ¿no? Ese número completo, yo hago una fórmula, lo junto al hogar y me da lo que yo tengo que hacer como herramienta. Ok. Cómo esa herramienta, ese es el método de numerología óntica, mi método, ¿sí? Ujú, Cómo hacer que esa puerta quede abierta y vos encuentres tu valija. claro, ¿Sí? qué Es, interesante. es un puente, se llama puente de frecuencia. Es juntar Ujú. una frecuencia con la otra para que eso se transforme en una herramienta transpersonal que te ilumina tu sombra y te muestra el camino. Wow, qué maravilla, qué maravilla definitivamente. Pues amigas, amigos, ya sabemos ahora por dónde está el camino. Ahora mi pregunta es quién quiere tomar el reto y quién quiere descubrir todo esto que tiene a su alcance y que pues solamente es una elección porque justamente eso es lo que venimos a hacer a este planeta. Si yo descubro quién soy, después lo único que tengo que hacer es decidir. Y cuando yo decido o elijo, es muchísimo más fácil el descubrir el camino, el descubrir la respuesta y el descubrir aquello que verdaderamente me va a llevar a esa sensación de plenitud, de satisfacción. Y desde luego esto me va a alejar de la queja y de la pobreza en el sentido de una carencia constante que estamos viendo que no tiene nada que ver ni con la cantidad de pertenencias, ni de bienes, ni de dinero, ni de relaciones que tengas, sino con esta percepción de que hay cosas que no se pueden lograr en la vida porque, y la gente te lo dice. O sea, mi abuela era utilizaba muchos refranes para hablar y una cosa que siempre decía, genio y figura hasta la sepultura. Y esta creencia de que no podemos cambiar a mí se me hace tan, pero tan desvariante. Yo digo, Dios mío, pues eso es lo único que podemos hacer, porque justamente yo volteo y veo, y aunque vea yo al mismo árbol durante 800 años, al final de cuentas ese árbol tuvo sus modificaciones y tuvo sus cambios, y si yo decidí no ser un árbol, tengo todavía mayores posibilidades que dentro de los 80, 90 o los años que yo vaya a estar en este plano físico, pueda vivir y descubrir todo ese potencial que tengo, Tal ¿no? cual, es así. Qué Es así. lindo, pues estoy encantada, Diana, estoy encantada. Cuéntanos, ¿cuál sería como los consejos o la idea para que uno pudiera dar comienzo a esto? ¿Qué podría yo hacer en un momento específico al respecto de algo que por mí misma me permitiera conectar mejor con esta situación
además, evidentemente, de tomarte como mentora. A ver, ¿qué sería resolver una situación? ¿Cómo vos podés resolver una situación con la numerología, decís vos? A empezar a entrar en esta circunstancia, como para conocer más de mí. Si vos vinieses a mi consulta, por ejemplo, siempre decimos que las ciencias ópticas no le interesa saber quién sos, sino lo que haces en la vida, sino quién sos, ¿no? No qué sos, por ejemplo, que tenés un programa, que tenés no. Nosotros queremos saber quién sos, ¿no? Y la numerología óptica me descubre realmente quién sos, más allá de la máscara. Claro. ¿Sí? Más allá de la máscara. Y está bueno eso, ¿no? De poder traspasar esa máscara que uno tiene social, como vos dijiste, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Yo quiero ver qué hay detrás de eso, porque no es cierto que sos genio y figuras hasta la sepultura. Quiero ver quién sos en realidad para que esa frecuencia empiece a pulirse y a brillar. Entonces, en una consulta o si venís a estudiar con nosotros, es un autodescubrimiento. Tu propia carta es tu mapa, digo yo, tu mapa de frecuencia, que va a mostrarte cómo esa frecuencia te fue dando forma a través de la vida. Si lo venís a estudiar, yo empiezo al revés que todas las numerologías. Empezamos por la fecha de nacimiento, no empezamos por el nombre. Empezamos por la fecha, porque la fecha es donde yo toco el mundo. Claro. Y yo toco el mundo ese día, yo tengo que saber que esa frecuencia quedó anudada a partir que nací. Claro. Está anudada, está enganchada y está cosida a un árbol genealógico, ¿no? Siempre decimos el óntico somos seres de dos mundos, seres de las estrellas y seres de la biología. Así es. Seres y humanos, diría el profe Roberto, como decimos nosotros, ¿no? Una letra hace la diferencia. No somos seres humanos, somos seres y humanos. Entonces, la parte humana es la fecha de nacimiento. Y en el nombre yo me conecto con el ser de la persona. Si yo quiero saber quién sos en realidad, miro tus vocales. Y en las vocales voy a descubrir tu esencia. Y en la esencia, ¿sí? Va toda la fortaleza que la persona tiene, pero esa fortaleza queda totalmente anudada por todo lo que ha ocurrido en la fecha de nacimiento. Ahí queda anudada. Entonces, desanudar esa fecha y poner en directo, como decimos siempre, el sendero, hace que tu esencia se ponga de pie. Y entonces empieza a circular toda la fórmula, porque es una fórmula realmente. El nombre. Si yo leo los números, cada número tienen algo para hacer, para poner en directo esa esencia. No es solamente es un 7, es un 3, tiene estas capacidades. No, ese 3 tiene esas capacidades, pero no lo logra porque este número y este número no lo dejan. Y hay que leer la parte positiva del número y dar una herramienta para eso. Por eso, cuando vienen a estudiar con nosotros los 5 meses completos, se reciben de coach en numerología. Yo enseño a coachear los números y a darte herramientas para que eso se ponga en positivo. No es solamente aprender a leer una carta, es a trabajar en tu frecuencia y a comprometerte para que esa frecuencia brille, porque para eso sos. Claro, si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? Claro, ¿no? Yo no estoy aquí para lo que estudié, me cuelgo ahí el diploma y soy lo que fue mi papá, mi abuelo, ¿no? No, soy mucho más que eso. Si querés, colgate el diploma y sé eso, pero descubrite quién sos en realidad. Claro. ¿No? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de este tapasigno? Vos me dijiste, ¿quién es Diana? ¿No? Digo, qué difícil, ¿no? Verme a mí misma, porque yo no me siento solo Diana, por ejemplo, ¿no? Diana está aquí en el mundo, pero yo siento que el ser es mucho más que lo que yo hago, ¿no? Es mucho más. Así que bueno, eso es lo óntico y lo transpersonal que aplicamos a la numerología. Maravilloso. Muy bien, pues no sé si quieran hacer algún comentario, quienes están en la sala con nosotros, si tienen alguna pregunta, levanten su manita y cuéntenos, porque es ahora el momento de aprovechar a esta mujer tan sabia que nos puede aportar. Muy bien, adelante, Ángela.
Cerraste tu micrófono otra vez. Tiene el micrófono cerrado, Ángela. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, no era esto lo que yo quería hacer. ¿Me escuchan? Ya. Ahora sí. Es que lo activo y no sé por qué se vuelve a bloquear. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Hola, Ángela. por esta invitada tan especial en esta noche de hoy. De verdad que este programa Decide con Certeza hoy nos ha dado muchas luces sobre lo que es nuestra realidad y sobre el significado tan importante que tiene en nuestra vida los números. Y me gustaría mucho saber el ejemplo que nos comentaba Diana, quería hacer con alguna de nuestras fechas de nacimiento, Sí. de alguno de los participantes para explicarnos algunas cosas más en lo práctico. Si querés, me das tu fecha, ¿sí? Claro ¿Me que querés? sí. Dame tu fecha y lo hacemos. Sí. 9 de marzo de 1978. Bueno, ya estamos sacando y voy a hacerte con el nombre, ¿querés? Te lo hago completo. Con tu nombre, Ángela. ¿Ángela es tu primer nombre? Así es, yo me llamo Bien, Ángela María, pero bien, mi primer nombre es Ángela. bien. Bueno, Ángela, como dije recién, nosotros empezamos con la fecha de nacimiento y naciste el día 9. Entonces yo voy a leer tu energía óntica. Sos una gran guerrera, sabemos que el 9 es el guerrero, ¿sí? Y cuando yo hablo del guerrero, no hablo del guerrero que va a la guerra, ¿no? Eso lo vemos en otro espacio, pero vos tenés esa fortaleza. El guerrero o la guerrera tiene la fortaleza de dar todo el tiempo. Siempre está con la espada, pero no es para luchar en el día. La espada está para ayudar, para salvar. Tiene doble filo la espada, ¿no? Pero la espada del día de nacimiento tiene la capacidad de dar y de ayudar y de estar en donde quiera estar y donde pueda estar. El 9 como día tiene la capacidad de saber decir que no, porque el guerrero está siempre en todos lados, ¿no? Y le cuesta decir que no, porque siente que tiene que ayudar todo el tiempo. Tenés una gran capacidad para ayudar. Es la misericordia el 9, es el guerrero de la humanidad. Entonces ese 9 aparte es fuego, es un número de fuego. Pero cuando hablamos del número de fuego, hablamos del fuego que ya prendió, del fuego que alumbra e invita a otros a sentarse a su lado, como decimos siempre. Es un fuego que no quema, es esos fuegos que armás en el medio de un espacio donde todos se reúnen, se cuentan historias, se tienen hijos, ¿sí? Se sana, se conversa, entonces da gusto estar a tu lado, porque ese es el 9 que no quema, que alumbra e invita con su tea de sabiduría a encender otras teas, ¿sí? Esos son tus dones y talentos, apoyados donde vos camines por la vida, pero naciste el 9 de marzo. El 9 de marzo, si yo lo sumo, me da 12 y me va a dar una puerta de hogar número 3. Es un hogar donde no te habrás sentido a lo mejor tan escuchada. Es un hogar donde te dan muchas cosas, pero a lo mejor no lo que vos justamente querías. Son hogares que a lo mejor no nos dejan conversar o expresarnos o nos invitan al silencio, ¿no? Acá hablan los mayores, los chicos se callan, por ejemplo, ¿no? Y hiciste mucho, mucho en ese hogar para a lo mejor agradar o llamar la atención o ser amada o tenida en cuenta, porque el 3 tiene eso de ser agradable, pero dentro de un hogar si vos agarrás el número y lo encerrás entre 4 paredes, un piso y un techo, no puede expandirse, va hacia adentro. Entonces, salir hacia adentro no habla, no se expresa, ¿no? Es un número muy, muy expresivo, pero está encerrado, no puede expresarse. Y eso a lo mejor se transforma en la creencia de que yo tengo que hacer mucho para que me escuchen, ¿no? El 3 es el escuchar, es el hablar, es el expresar muchas veces. Bueno, si yo tuviese a lo mejor una lupa más grande y quisiera saber a quién quisiste agradar o tuviste ahí que estar ahí al pie, y el 9 es un número de hombre y de padre, a lo mejor a la figura paterna, ¿no? Yo me voy hacia arriba y puede ser a la figura paterna. Después, 1978, 917,
da 25, ¿sí? Entonces, esa es la puerta de salida al mundo, ¿no? ¿Cómo salgo yo al mundo? Vos tenés un sendero 1, que es el ser, ¿sí? En el sendero 1, el ser es líder, pero muchas veces ese 1, si fue callado, si fue silenciado, si no se pudo expresar, quizás se sintió sometido, ¿no? Ese sendero 1 sometido saliendo al mundo, tiene que hacer mucho para pararse y ser con ese don que trajiste un guerrero o una guerrera. Porque hay que apoyar todo ese 9 en un 1. Fíjate que es el principio y el final de algo. 1 y 9. Entonces ese 1 tiene que poder sostener ese fuego que trajo como óntico, ¿no? Ese 1 tiene que aprender a pararse y sostener ese espíritu guerrero. A veces cae ese 1, ¿no? Ante los embates de la vida, porque se siente sometido, no se siente querido o escuchado muchas veces, pero ese guerrero nunca lo va a dejar caer, que es el 9 que trajiste para la lucha de la vida. Es el liderazgo, pero el liderazgo de tus ideas y de la intuición, y el 9 es muy intuitivo, junto con ese 1 es más intuitivo todavía, pero es tu ser. Si yo tengo que ver si el ser quedó afectado, decimos el ser quedó afectado porque es un 1, quizás no haber sido escuchado en la niñez, ¿no? Si yo tengo que hablar de un arquetipo niño, en ese hogar número 3, hablaría de un arquetipo Peter Pan, decimos nosotros, queda como un niño eterno, es como un niño eterno. Entonces, vamos a tu nombre. Las vocales de tu nombre son 5 más 5, 10, es un 7. Las vocales de tu nombre son un 7. Tenés la filosofía de vida, pero también tenés el silencio dentro de tus vocales, que es tu esencia. Sos muy introspectiva y necesitas de la soledad. Por ejemplo, el 7 es solitario en sí mismo, necesita sentirse conectado con su ser, con su espíritu, sus momentos, te levantás a la mañana, tomarte tu café conectada con vos, tu momento de silencio y después salir a la vida. Eso es necesario para el 7. El 7 tiene a lo mejor una caída de baja autoestima muchas veces. Si yo lo veo con el sendero 1, si no se siente líder de su vida, la baja autoestima le juega en contra, porque es el 7. El 7 es muy mental, por más que digamos que es un número espiritual, la mente lo puede, ¿sí? Tiene esas creencias que le dan vuelta, algún prejuicio de no voy a poder, puede ser que esté por ahí. Y Ángela tiene como vocales 7, 8, 9, 10, un 15, que es un 6, ¿no? Que es el servicio, que es el dar, es el amor, pero también es la manipulación emocional. Quizás esa baja autoestima, que es un número de madre, el 6 también es un número de madre, una manipulación emocional ahí dando vuelta, ¿no? Donde uno se siente a lo mejor atado muchas veces a un hogar o no fue escuchado muchas veces, ¿no? Si yo sumo el 7 y el 6, ¿sí? Me va a dar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no es cierto? La transformación absoluta. La transformación absoluta. Y ahí tenés la salida de tu hogar. El 1 y el 3, fíjate que el 1 es tu sendero y el 3 es tu hogar, justamente. Y ahí tenés la llave correcta para salir de ahí. Reglas propias, que es el 4, tu propia materialización, no materializar en el sendero de otros, por ejemplo, liderar en tu vida. El 4 es reglas propias, basta de mandatos heredados, te dicen, ¿no? Anda por lo tuyo, sembrá en tu jardín, decimos nosotros, tus propias semillas. Si yo quiero saber más, agarro ese 4, lo sumo al 1 del sendero y me va a dar un 5, que es la libertad. Me da la herramienta. ¿Cómo lograr ser líder de mi vida? Agarro ese 5 y es teniendo reglas propias, materializando mis ideas, circulando, conociendo, curioseando y comunicando todo lo que sé. Ahí vas a tener tu ser en perfecta línea, totalmente alineado. Pero la libertad es absoluta, tiene que ser absoluta, tener tus propias reglas y mandatos. Nada puede venir del hogar de nacimiento, porque si no, otra vez te vas a sentir sometida. Todo eso puedo ver en este poquito, ¿no? De sendero y con el nombre, nada más que es el de pila, ¿no? Eso es lo que yo puedo llegar a ver en la frecuencia. Wow, Diana, estoy temblando, de verdad. Todo, recordé mi infancia, mi padre, un hombre muy autoritario, es verdad, nunca me dejaba hablar, siempre me decía,
cállate, vos eres una niña, aquí los que sabemos somos los adultos. Todo tal cual como me lo has descrito desde mi infancia hasta mi vida presente es así. Y de verdad que muchas gracias por este maravilloso regalo en la noche de hoy. Gracias por estas herramientas tan valiosas que me has dado, por este camino que me has mostrado. Muchas gracias. No, gracias a vos por, como digo siempre, por impresionada. prestarme tu fecha de nacimiento. Yo siempre digo, ¿quién me presta una fecha para hacer una lectura? Y yo digo que con mucho amor y mucho respeto transito la frecuencia, sin dejar marcas, ¿sí? Yo tengo que ingresar ahí y dejar lo mejor de mí, ¿no? Sin dejar ninguna marca. Si yo veo un 9, yo sé que es algo duro, pero no voy a decir, tu padre fue muy duro, ¿no? Pero sí fue una persona rígida o marcial, porque es un guerrero el 9, ¿no? Si hay un padre, es un padre rígido y marcial. O infantil, podemos irnos hacia el otro espacio, ¿sí? Un padre que pone las reglas a destiempo, podemos encontrar eso también. Pero sí, cuando yo veo un 9 y un 13, que no fuiste escuchada por un papá. Así es, Diana, te agradezco mucho. La numerología ha traído un gran despertar a mi vida de la mano de mi mentora Ginaí Lotus, con quien llevo 3 años caminando. Ya fue la primera persona que me abrió las puertas a este maravilloso mundo, que me hizo entender mi misión de vida uno y que también me suministró herramientas para todo lo que he venido haciendo durante estos 3 años. El dejar de un lado todas esas, como bien lo dice, esas reglas de mi familia que fueron demasiado estrictas. Dejar de un lado un matrimonio por más de 20 años en el que estuve también siguiendo esas reglas que mis padres antes de morir me dijeron: nunca podrás separarte, siempre tendrás que tener un hogar. Y de verdad que llevo 3 años cambiando mi vida totalmente basada en la numerología, gracias a mi maestra Ginaí, y hoy que te ha traído aquí este programa maravilloso, me has dado de verdad también muchos más regalos maravillosos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por haber participado. Qué hermoso. Pues amigas, amigos, ya saben ahora a qué es a lo que nos podemos enfrentar. Si de verdad quieres destapar esa caja de Pandora y dejar de seguir cargando, como decía Diana desde el principio, una valija que no te corresponde y descubrir la que realmente tienes, con qué puedes hacerle frente a la vida y cómo salir de ese enciclamiento, por amor de Dios, que estás esperando. Aquí está la dirección. Rápido. Así es, aquí está la dirección a donde puedes dirigirte, donde puedes contactar a Diana, puedes contactarme a mí con muchísimo gusto, yo te pongo en contacto con ella. En realidad, el trabajo que se haga en función de este proceso de la numerología lo va a hacer quien corresponda que haga y quien tenga el convenio que tenga que tener. Y justamente a mí me encanta abrir estas puertas para lograr tener todas las personas que están preparadas para esto, y fíjense, no solamente para hacerlo, sino para enseñarlo. ¿Qué estamos esperando? Esa es toda mi pregunta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algún testimonio? No sé, ¿alguien que quiera comentarnos algo? Creo que dejaste a todo el mundo así con, Dios mío, ¿yo qué? y yo como, ¿qué seré? ¿Yo dónde ando? Pero bueno, pues Diana, te agradezco infinitamente de verdad este tiempo tan valioso, esta información tan maravillosamente manejada. Y bueno, no se crean que por esta cuestión de que si combina y se suma y se vuelve y se torna, se complican las cosas. Yo, como siempre he dicho, zapatero a tus zapatos, y si la que tiene que hacer esas combinaciones es Diana, que nos las haga, por favor. Y si el que tiene que colgar la cortina, que la cuelgue, porque eso de convertirse en todólogos y porque escuché una cosa, yo ahora soy maestra para hacer estas cosas, pues bueno, Dios que te acompañe y sigue haciendo en tu vida lo que creas que corresponde, pero si no te sientes satisfecha, si no te sientes plena, seguramente es porque estás en un sendero que no es el que te corresponde. Es exactamente eso. Y uno tiene que pisar el sendero. Para terminar, si me permitís, quiero decir que el sendero de vida es por donde nosotros caminamos todo el tiempo y las experiencias de vida aparecen, ¿no? Por eso uno tiene que caminar por su sendero y no por un sendero heredado o el que no es nuestro.
y nuestro sendero es el camino, nosotros somos los caminantes del sendero. Y mi estado interno es cómo yo camino el sendero. Así que entender cómo yo soy el caminante y lo camino es lo importante para lograr lo que tengo que lograr en la vida, que es mi propósito. Hasta que yo no me dé cuenta que yo soy el caminante, el camino se hace cuando yo camino y conozco mi estado de cómo lo hago, entonces no voy a llegar nunca. Tengo que saber, ¿no? Todo esto, todo lo que soy, para poder ser, hacer y tener en la vida todo lo que me merezco. Definitivamente. Y me trajiste a la mente la película de Soul. Sí, te acuerdas, no sé si ya la vieron, es una película, vamos a decir, relativamente nueva de Disney con Pixar. Sí. Ahí lo podemos ver gráficamente como va y vuelve a regresar y va y vuelve a regresar y va y vuelve a regresar. Justamente a lo mejor por la cuestión inversa, pero al final de cuentas, cuando tú entiendes, te queda clarísimo qué es lo que hay que hacer. Por aquí Diana Cañas te dice que muchísimas gracias, Diana, tocayas. Somos tocayas. Eres maravillosa, un abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias, Diana, por esta magistral masterclass, le diría yo, porque esto no es un programita ni es una charlita nada más, tiene una profundidad extraordinaria. Celebro muchísimo y agradezco de todo corazón que Viviana Sánchez haya hecho esta conexión entre nosotras. Sí. Me encanta esa sensibilidad y esta cuestión tan despierta que tiene Viviana para decir, aquí, y rápidamente cambié. La amo a Vivi, hace muchos años que la conozco. Y mira, en honor de Vivi, me puse este collar que me mandó ella desde Holanda hasta Argentina, sí, me lo mandó por correo. Cuando me conoció, me vio que yo uso collares y me lo mandó. Y dije, hoy me lo voy a poner, porque es un puente que ella hizo. Así que está acá con nosotros. Me puse su collar para que sea el puente correcto, porque empezó en un espacio y mira dónde terminó. Claro, claro, ¿sí? Definitivamente. Y yo no me canso nunca de dar gracias a todas estas maravillosas experiencias y de reconocer que los que nos sirven de puentes fueron esos ángeles en el camino que dieron su mensaje en el momento y que nos permiten seguir creciendo en todo instante y no se queda atorada absolutamente ninguna energía. Y esto todavía nos enriquece más para poder seguir haciendo este camino de plenitud que estoy segura todo el mundo podemos encontrar, porque no hay ningún número que sea ni bueno ni malo. Los números simplemente son, y lo que hacen es decirte qué hay detrás de todo esto que obligamos a que se cerrara, que no viéramos en el momento del nacimiento, y al no tener ese recuerdo, pues no tenemos los elementos correctos para poder hacer nuestro despertar. Cuando conocemos esto, yo es lo que digo, si ese es el motivo por el que estamos aquí, venimos a hacer este recorrido, este viaje de autodescubrimiento para saber quién soy y qué estoy haciendo aquí. Tal cual. No esperemos ni un segundo más para poder lograrlo. Diana, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros aquí presentes. Inviten a más personas a que vean esto. Si tienen alguna duda, inquietud o sobresalto, díganles que este programa va a estar en YouTube a partir de la próxima semana y con muchísimo gusto si me dejas tu correo electrónico aquí o tu WhatsApp, lo que tú quieras en el chat, con mucho gusto te hacemos llegar el link para que puedas compartirlo con otras personas. Lo mismo este link lo va a tener Diana para poderlo compartir con su comunidad y que puedan compartirlo ustedes con otras personas también, para que sean, pues, no solamente este reflejo, sino el beneficio total de esta información en sus vidas personales. Diana, muchísimas gracias. Ángela Christensen, no sé cómo te llamas, Conexión Holística, pero muchas gracias por estar aquí. Adriana Moyano, gracias. Lourdes, Aldana, Diana Cañas, Marta, Daniela, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Graciela y Fabiana, verdaderamente un placer recibirles y no se pierdan porque todo esto va dirigido hacia otra cosa mayor. El próximo 16 de octubre
tendremos un evento muy importante, el primer encuentro virtual de Musas Conscientes, y posterior a eso iremos trabajando sesiones con las cuales vamos a tener la invitación a masterclass de personas sumamente especiales, en el sentido de que han marcado una pauta muy específica para que podamos hacer este camino de autodescubrimiento, y desde luego Diana estará invitada para esas masterclasses. Así es que no te lo pierdas, porque aquí van a estar. Si quieres participar en este encuentro, vamos a estar, puedes encontrarnos en www.encuentro.musasconscientes, conscientes escrito con sc.com, y registrarte ahí con nosotros. Nos encantará que participes con nosotros. Vamos a estar ese sábado 16 de las 8:30 de la mañana, hora de México, hasta las 4:30 de la tarde, con 12 ponentes internacionales que van a abrir la puerta justo para que después vengan nuestras magistrales masterclass, que van a estar presentes en este horario, en el lugar de este programa. Así es que, Diana, Bueno, gracias otra vez. Gracias a vos. Y a todos los que estuvieron, a todas. Hay muchas alumnas aquí, a mis alumnas queridas, las amo. Gracias por estar. ¿Sabes cómo les digo? Son mis ángeles, están siempre. Las amo. Así que bueno, gracias. Pues muchísimas gracias. Ahí les dejamos entonces los datos del evento también, y en el video, cuando lo tengamos en YouTube, tendrán la información de dónde se puede contactar a Diana Andrea Bracconi, nuestra magistral maestra de numerología óntica. Diana, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Chao.